Hola y bienvenidos. Muchas gracias por ver este video. Y soy Pastor Bill de la Iglesia Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Este mes estamos estudiando los 66 libros de la Biblia. Hoy seguimos nuestro aprendiendo algunas de las cosas importantes de cada libro. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por tu Biblia. Gracias por cada uno que ha visto nuestros videos. Y por favor, bendícenos. Danos, Padre, entendimiento de tu palabra para que podamos usar tu palabra como guía en la vida. Bendícenos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estamos estudiando los libros de la ley, que son los primeros libros, 5 libros de la Biblia. Los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis. El primer libro de la Biblia fue escrito por Moisés y se llama el libro de los comienzos. En el libro de Génesis encontramos muchos grandes comienzos. Un ejemplo es el comienzo de la salvación divina de Dios. El próximo libro es Éxodo. También fue escrito por Moisés y se llama el libro de redención. En el libro de Éxodo tenemos la historia de la salvación divina de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ahora vamos a ver el tercer libro en la Biblia, Levítico fue escrito por Moisés. Levítico se llama el libro de los sacrificios. En Levítico, Moisés escribió las leyes que Dios le había dado. Levítico, capítulo 16, versículo 34. Dice la Biblia: y esto tendréis
como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Levítico es la guía de Dios para su pueblo redimido. Por hace poco tiempo, en el libro de Levítico, Dios separó un sacerdocio de las 12 tribus o grupos hebreos, que fue la tribu de Leví. Aarón, el hermano de Moisés, Aarón fue el primer sacerdote de la tribu de Leví. Levítico es la guía para estos sacerdotes que serían líderes en el hacer sacrificios de animales como un pago por el pecado de la gente. Debido al pecado constante de la gente, hubo siempre sacrificios de animales por los sacerdotes por todo el Antiguo Testamento, hasta el sacrificio final para el pecado por el Señor Jesucristo en la cruz, en el Nuevo Testamento. Jesucristo se murió una vez para todo el pecado. El plan de salvación de Dios nunca ha cambiado. Nunca. El plan de la salvación es por medio de un sacrificio que tenga el derramar de la sangre y la fe en ese sacrificio para perdonar los pecados. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Levítico aprendimos qué es Dios y qué somos nosotros. Dios es un Dios santo
Y nosotros somos pecadores. Pecadores que necesitan la santidad de Dios para ser salvo de nuestros pecados. Dios nos limpia de nuestros pecados por medio de nuestra fe. Fe en el sacrificio de Dios el Hijo Jesucristo. Como cristianos, honramos a Dios por medio de nuestra conducta o nuestra obediencia a Dios, en la manera que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nosotros y ayudarnos a vivir separado del mundo pecaminoso para que vivir para Dios. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números también fue escrito por Moisés. Números se llama el libro del viaje. El libro de Números recibe su nombre de dos recuentos diferentes de los hebreos. El primer recuento en Números capítulo 1, mientras estaban en el desierto al frente del monte Sinaí, y sumen un total de 603,550 hombres de 20 años o más. El segundo recuento fue hecho después de 40 años de caminar sin rumbo en el desierto, y se encuentra en Números capítulo 26. Mientras estaban en la llanura de Moab y totalizaron 601,730 hombres de 20 años o más. Números capítulo 33, versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y
Aarón. El libro de Números nos mostró de la dureza de Dios hacia el pecado, por el pecado. Y también la bondad de Dios, muestra la bondad de Dios por su misericordia y gracia. La dureza de Dios es hacia la primera generación después de salir de Egipto, y se ve en los 40 años de vagar por el desierto, debido a que la gente no cree a Dios ni obedece a Dios. La bondad de Dios es hacia la segunda generación, los hijos de la primera generación, a la que se le permitió entrar en el descansar en la tierra prometida. Un ejemplo de Cristo se encuentra en Números, capítulo 21, donde la gente se queja a Moisés por estar en el desierto, por lo que Dios se castiga a la gente enviando serpientes venenosas al campamento, y la gente comienza a morir. Cuando la gente entendió que era su propio pecado lo que trajo a las serpientes, pidieron perdón. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y la serpiente de bronce coloca en un poste para que todos los que miraran hacia el poste fueran sanados. Podemos pensar de que el veneno es como el pecado que la gente hizo contra Dios. Y el poste es como la cruz de Cristo. Entonces, como la gente en Números capítulo 21, cuando nosotros pensamos, miramos la cruz de Cristo y ponemos nuestra fe en Jesús, seremos salvos.
El próximo libro es Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro en la Biblia y último libro en el grupo de los libros de la ley. La palabra Deuteronomio significa la segunda ley o la segunda entrega de la ley por Moisés. Deuteronomio también fue escrito por Moisés, pero capítulo 34 fue escrito por Josué, porque Moisés se murió. Deuteronomio se llama el libro de recuerdo. El libro de Deuteronomio es para que la gente, los hebreos, recordaría su falta de fe en Dios, pero también para recordar la fidelidad de Dios hacia a ellos. Nuestros versículos de enfoques en Deuteronomio son Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 13. Pero por el tiempo solo voy a leer versículos 4 a 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 7. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Moisés amó a Dios. Moisés nos enseña que para estar bien con Dios debes recordar lo que Dios ha hecho por ti. La verdad es que Dios usó a Moisés de una gran manera. Moisés escribió los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números,
Deuteronomio. Otra vez, el ejemplo de Cristo en Deuteronomio es Moisés. Moisés fue un ejemplo de Cristo en que por el poder de Dios, como Cristo, el mar obedeció Moisés. Como Cristo, Moisés alimentó a grandes multitudes. Como Cristo, Moisés sacó a la gente de la esclavitud. Si tú estás en esclavitud de tus pecados y estás pensando que no puedes escapar y quitar el pecado de tu vida, quiero decirte que Jesús es lo que tú necesitas. Porque el poder de Jesús, quien es Dios el Hijo, puede hacer a todo. Dios quiere salvarte de tus pecados. Y cristiano, recordar, dar gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho para ti y servir a Dios con tu vida por tu gran amor a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra que nos enseña mucho de ti. Guíanos, Padre. Y si hay uno que no conoce Jesucristo como su Salvador, por favor, guía a esa persona a la salvación por fe en Cristo. Oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Si tú no tienes la salvación, tú puedes ser salvado hoy. Por favor, ver nuestro video de cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.